También oído? se disculpa porque está en cama. ¿Está en? Ahora esto tiene una modalidad que es grabar y transcribir. No solo te graba, sino que te transcribe todo. Yo prefería las grabaciones solas. Listo. Bien, entonces vamos a compartir el PowerPoint de María Ruff. O no sé si quieres antes, Sonia, hablar un poco de la obra antes de presentar el PowerPoint. Sonia, ¿tú quieres presentar la obra? Perfecto, con mucho gusto. Bueno, sí puedo comenzar para no hacer esperar a los chicos que están ya. Algunos de ellos también, si están muy lejanos, a veces se desconectan en el momento menos esperado. Bueno, buenas noches, mi nombre es Sonia Ehlers. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. En esta ocasión que nos ha invitado la profesora Doris Sánchez para hablar sobre el libro que es muy singular, yo pienso que va a ser una obra que va a permanecer en nuestra historia de la literatura. Pocas veces se ha visto un libro como esto que ha sido hecho de forma muy inteligente, bilingüe, español e inglés. Creo que existe una obra que se hizo, pero no estoy segura si eran poetas o solamente cuentos, que se tradujo del español y era muy pequeño, ¿no? Era muy selectivo. Estos son más de 42 panameñas de distintas provincias, prácticamente todo Panamá está incluido en él, y nos invitó a hacer este esfuerzo la profesora María Ruff, que nos acompaña esta noche, que es un placer tenerla con nosotros. No es muy Gracias. fácil que tenga tiempo para atender a deshora. Afortunadamente ya está jubilada, como dice, y está dedicándole más tiempo a lo que le gusta. Me alegro que esto le guste tanto, ¿no? Así que lo interesante de esta obra fue presentada casualmente en la primera vez que hablamos sobre esto fue en la USMA, cuando estaban presentando la obra de Gloria Guardia. No sé si alguno de ustedes jóvenes conocen la obra de la escritora, y tiene grandes novelas muy conocidas en Panamá. Y también algo que me llamó mucho, que pude conocer, que no conocía esa parte de ella, que son las cartas apócrifas. María, tú eh, sabrás mucho más de eso que yo, pero realmente me impactó leer esa parte y comencé a investigar y bueno, esa fue la noche que tuve el placer de saludar nuevamente a la profesora Ruff, que ya la conocía de antemano en conferencias que había venido a dar aquí a Panamá en algunas universidades. Y bueno, de ahí, después durante la pandemia también, ella hizo algunas solicitudes a ver si había cuentos sobre la pandemia y traducidos, y participé con un par de ellos. Bueno, y nos encontramos así, me mandó la invitación para ir a ver la presentación de la obra de Gloria Guardia. Y ahí conversamos la posibilidad de hacer esta edición. Me encantó el proyecto. Yo no era editora, para mí ha sido una prueba más de lo que uno puede hacer cuando le gusta, le apasiona el tema de la literatura.
Y de ahí que comenzamos a trabajar en esto y el resultado ha sido espectacular. Y todavía me paran ahora por la calle algunas y me dicen, oye, no me avisaste, yo también escribo poesía. Sí. Así que yo creo que María más adelante puede quizás comenzar a contemplar una segunda parte, porque realmente tenemos excelentes mujeres escribiendo, personas que han leído esto, que han visto este libro, que lo han tocado, se quedan así como que no llegan a comprender lo importante, y otras que lo comprenden demasiado bien y sugieren que sea un libro que debe estar en todas las universidades y en las escuelas, em, por la calidad de los poemas, las traducciones sobresalientes, personas bilingües que entienden perfectamente uno y otro idioma, han encontrado las traducciones fuera de serie. Así que básicamente eso es, participan, como les dije, personas de distintas provincias. También tenemos del Darién, tenemos en Verada, tenemos por ahí debe aparecer en cualquier momento Kitty Peña, que es una poeta cubana, y tenemos también algo muy, muy especial, que son las hermanitas Bliek, que son, pero tienen una capacidad por medio de la sensitividad que tienen ellas, auditiva y de tacto, de poder escribir cosas muy impresionantes. Así que eso sería básicamente lo que yo pienso que el valor, y que comprende un periodo muy, muy importante en Panamá. Tenemos mucha historia en ese periodo de 1985 actualmente. Ha transcurrido mucha agua bajo el río, digamos, bajo el puente, y es realmente de mucho valor histórico para nuestro país. Así que yo creo que ahí ya podré saber yo si los jóvenes han leído algo, o no sé qué les has adelantado tú, Doris. Bueno, como no tengo autorización de las poetas para enviarle los poemas, le di la referencia sobre el libro y le envié solamente unos de los poemas míos para que los analizaran. Todavía ellos no tienen todavía, creo, mucho conocimiento sobre la obra. A ver, ¿qué nos Bueno, pueden entonces decir ahorita es un buen ustedes, momento chicas, las que para están aquí que la conectadas? profesora María Ruth les pueda explicar un poquito. Ajá. Entonces, ¿quieres que explique yo ahora? ¿O querías consultar que con sí. los estudiantes? Pues me gustaría conocer de ellas. A ver, chicas, las que están conectadas, si alguna puede activar su micrófono para que nos diga qué saben ustedes al respecto de esta obra. No sé si me oyen porque como tienen los micrófonos cerrados. A ver, Tania, ¿podrías respondernos, por favor, si conoces algo sobre la obra esta de Mujeres Poetas de Panamá? ¿Si has leído algo? No sé si se ve. Y ahora con estos filtros a veces no dejan ver, no dejan ver nada. Sonia, ¿tú ves el libro en la A pantalla? ver ahorita la portada Ah, de la antología. ahí sí lo ves. Sí, yo veo el libro en la pantalla. Sí, yo lo veo perfectamente, sí. Sí, ok. Doris, Yo no sé si las niñas, las estudiantes lo ven. Doris, ¿usted puede pulsar en presentación con diapositivas? Sí, ajá. Bien, allí tengo, ahora mismo se está presentando la
la portada del libro. ¿Lo pueden ver? Yo sí lo veo bien. Desde el principio, ¿Sí? desde que estoy Se ve claramente, profe. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, entonces, me gustaría, antes que todo, pues, que sepan que María Ruth es una crítica literaria con muchísima experiencia y ella vive en Estados Unidos y su grupo a cargo fue los que hicieron posible la traducción de estos poemas. Son 42 poetas panameñas y cada una tiene en el libro varios poemas. Entonces, como habrán visto ustedes, pues en lo que les presenté en la plataforma, aparece el poema de un lado en español y del otro lado en inglés. Es la traducción tipo espejo. Bueno, de esto y de otras cosas más nos hablará María Ruth, que tenemos pues el privilegio de tenerla hoy aquí. Bien, adelante María. Muchas gracias, Dori. Gracias por la invitación a compartir ideas esta tarde con vosotros. Bueno, sí, a mí me habían dicho cuando primero pensamos en esta serie de antologías de cada país de Centroamérica y luego una compilación en general de las antologías, es decir, mujeres poetas de Centroamérica en estas fechas, me habían dicho que no perdiera yo el tiempo con Panamá, porque no había más que un puñado de poetas en Panamá. Yo digo, bueno, si no hay, entonces podemos combinar Panamá con Belice. Y así, si hay 15 en un país, 15 en el otro, ya tenemos un libro. Pero me ha sorprendido mucho cuando he ido últimamente a Panamá y he conocido a poetas y muy buenas poetas. Entonces, cuando consulté con Sonia sobre esta posibilidad, ella se puso las pilas, es la Sonia Correcaminos, y en 2 meses ella había reunido el material, que es realmente impresionante. Podemos pasar al segundo panel. Sí. Doris. Exacto. Sí, gracias. Entonces surge la pregunta, ¿por qué hacer una edición bilingüe? Para empezar, es el doble del trabajo, más que el doble del trabajo. Pasemos. Bueno, porque por una razón muy práctica, porque en el mundo, globalmente hablando, hispanohablantes son 600 millones, más o menos, de hispanohablantes, ¿no? Mientras que hay 1.500 millones de personas que hablan o que leen inglés. Entonces, si unimos, como vemos en el próximo panel, si unimos estos dos grupos a través de una versión bilingüe, tenemos más de 2.000 posibilidades de lectores. Es decir, es un público lector muy ancho en todo el mundo. Parte de este grupo, claro, son los bilingües que hablan inglés y español o que leen inglés y español, que solamente en Estados Unidos son 41 millones ya. Entonces es un público muy grande y el libro pretende ser un puente entre estos públicos, entre los lectores solo del español, los escritores del español y el mundo que ahora puede leerlos en inglés. Entonces, si pasamos al próximo panel, por favor. Traducir, como dijo Sonia, son 42 poetas, 14 traductores. Sonia en 2 meses reunió todo el material, pero para traducir los poemas tardamos 6 meses, que es un trabajón, ¿no? Pero como podéis ver ahí, en 9 meses
ya estuvo el libro. Es el segundo libro de la serie. La primera es el libro de Costa Rica, que se ve muy mal. También un libro grueso, como ves. Tardamos 2 años en preparar ese libro y pensamos que había sido muy rápido, pero no hay como Sonia y Panamá. Entonces, para hacer un libro traducido, ¿cuáles eran los retos y por qué tardamos 6 meses? Pues los retos son primero, ante todo, la comprensión. Tienes que comprender lo que lees, si no, imposible traducir. Luego, la concisión de... Yo oigo ruido. Sí, estoy viendo. Ok, Voy a cerrar mi micrófono. Luego, hay muchas personas que piensan que la poesía, como es de pocas palabras, entonces es más fácil, pero no, es al revés. La poesía tiene un uso muy conciso de palabras. Entonces, una palabra, lo que le da sentido a las palabras es precisamente lo que no se expresa. Tienes que leer el contexto que no está. Luego hay usos regionales o creativos de palabras. Hay alusiones nacionales, culturales. Luego hay formas fijas o rimadas, como decimos, sonetos o décimas. Y luego hay erratas. En todo libro impreso hay erratas. Entonces empiezas con ese corpus y tienes entonces que resolver esos retos para luego pasar a tratar de expresar lo que tienes en el mejor inglés americano que puedes. Para eso tienes que tener un vocabulario tan amplio como el vocabulario de 42 poetas que escriben en español, español panameño, y luego tienes que tener acceso a palabras matizadas. Por ejemplo, si el poema dice verde, pues lo más fácil es traducirlo green, porque es cierto que significa green, pero tú puedes decir green, verde, de 15 maneras o 20 en inglés, que serían lime, emerald, jade, hazel, depende de qué estás hablando, chartreuse, ¿no? Entonces, tienes que tener un acceso personal a una amplia gama de palabras matizadas. Entonces, si pasamos al panel siguiente, yo hice un análisis a través de un programa que se llama Voyant, que puede darte una idea de las palabras en un texto. Entonces yo entré ahí los poemas, todos los poemas del libro en español, no en inglés, solo en español, sin biografía de las autoras, sin prólogo, sin introducción, solamente los poemas. Y lo que tenemos aquí es lo que llaman una nube de palabras. Las palabras de tamaño más grande significa que eran más frecuentes. Entonces, estas son las primeras 50 palabras en frecuencia. Entonces, ¿qué vemos ahí para analizarlo, para entrar al tema? Que la palabra principal era a. No tiene ningún sentido, no nos interesa, ¿no? Porque no dice nada fuera del contexto. Pero la segunda palabra sí, la segunda palabra más frecuente en todos los poemas del libro es la palabra no. ¿Qué nos dice eso como marco de referencia? Nos sugiere que esta poesía es contestataria.
Si la palabra no aparece más de 400 veces en 200 páginas, es que es bastante frecuente. Notamos también ahí tú, te, tus, ti. ¿Qué nos sugiere eso de entrada? Que es una poesía dialógica, que las poetas de este libro han buscado comunicarse con otras personas. Usted no aparece sino 2 veces en el libro, pero tú, te, es una comunicación más directa. Los poemas buscan una comunicación. Y el cuarto punto que yo quería mencionar de esta nube, cosa que me sorprendió porque he leído los poemas varias veces y no me fijé hasta no verlo en esta nube, que las poetas de Panamá hacen muchas referencias y se expresan en metáforas y símiles a través de las partes del cuerpo. Por ejemplo, ojos, corazón, manos, piel, cuerpo, más de 100 veces en 200 páginas. Esto no es hacer un análisis de la poesía a través de la frecuencia de las palabras, pero sí es un punto de partida. Nos indica algo sobre el marco de referencia de la poesía escrita por estas poetas de Panamá. Si podemos pasar, Doris, por favor, al panel siguiente, porque tengo una pregunta para ustedes. Quedan, si eliminamos los nombres de las poetas, quedan en español 6.700 palabras, eliminando los artículos que no tienen sentido, preposiciones, adverbios, etc. Entonces, además de las palabras que ya mencioné de las nubes, la pregunta sería, ¿cuáles crees tú que son las palabras más frecuentes en esta poesía? Porque ustedes viven en Panamá, conocen el medio de Panamá. Si tú fueras a escribir poesía de Panamá, ¿qué vocabulario usarías? ¿A qué te vas a referir para hablar de lo que tú quieras? Y no sé si en Teams hay una manera de ir haciendo una lista de estas palabras o no, porque aquí vamos a cortar el PowerPoint por el momento y al final les voy a mostrar cuáles son las palabras más frecuentes en esta poesía. Al fin, cuando Doris nos diga que que hemos llegado al fin de la presentación. Ajá. Bien, aquí tenemos a Xiomara que nos quiere decir algo. Tiene su mano levantada. A ver, Xiomara. Sí, tengo una duda. ¿Por qué solo poetistas, o sea, mujeres? ¿Por qué solo mujeres? ¿Podría repetirla? ¿Por qué? ¿Por qué solo mujeres? Ajá. ¿Por qué se decidió hacer la obra solo de mujeres? Yes. ¿Por qué se tomó esta decisión? El micrófono está cerrado, María. Ahora sí. Sí, ajá. Sí, gracias. El proyecto empezó hace 30 años cuando empecé a asistir a reuniones del Congreso Internacional de Literatura Centroamericana. Y ahí eran reuniones de escritores y estudiosos. Y todos nos dimos cuenta de que había muy buena literatura en Centroamérica, pero quedaban los autores marginados, desde luego.
no es como en México que hay grandes editoriales. Argentina, por ejemplo, incluso en Chile. Entonces, miramos cuáles eran los más marginados dentro de ese grupo de marginados. Eran las mujeres. Y asistí yo a una pelea pública entre un señor que había hecho una antología de un país y había dos poetas muy buenas jóvenes ahí y le dijeron, oiga, usted ha hecho esta antología de poetas y no hay ninguna mujer, ¿cómo es posible? Y él empezó a contestar, pero ellas empujaban y al fin dijo que no conocía la poesía, no había leído nada de poesía de ninguna mujer. Entonces, sabiendo eso, que de ese grupo de marginados, las más marginadas eran las mujeres, las indígenas, las afrodescendientes. Y por eso decidimos probar con este libro, con esta serie de libros, promocionar la literatura escrita por mujeres. Gracias por la pregunta. Magnífica la explicación. Sí, es cierto. Y lo vemos muy a menudo, por ejemplo, en los concursos literarios. La mayoría de los que ganan los concursos son hombres. ¿Y por qué son hombres? No es porque son los únicos que tienen talento, sino porque las mujeres no son visibilizadas. No se le ha dado esa visibilidad. A veces también porque no tienen suficiente confianza para mostrar lo que han escrito. Y entonces esta es una magnífica oportunidad, pues, para mostrar esto. Bien, aquí tenemos a Kitty Peña, que es una de las escritoras que está en la obra. Hola, Kitty, ¿nos podías decir algo sobre ti, pues, que mis alumnos puedan conocer algo sobre esta poeta que no había sido visibilizada antes? Tiene micrófono cerrado. Sí, el micrófono está cerrado, Kitty. Es que hace un rato le había... Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, tengo sí, una mala Kitty. señal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias a todas las que han hecho posible la reunión ante todo y todos los que escuchan. Aquí soy Kitty, del pueblo Bonán de Panamá, del comarca en Bonán. A su orden en cualquier pregunta. Ok, ahora sí me oyen. Pienso que estaba hablando con el micrófono cerrado. Nos gustaría conocer, Kitty, desde dónde nos estás hablando ahora mismo. En este momento me encuentro en la provincia de Darién. Soy poeta Bonán de la comarca en Bonán, del pueblo Bonán. A su orden en cualquier pregunta. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta para la poeta o para cualquiera de las que estamos aquí? Vamos a ver si Julio, que el único
representante de los varones que hay en este momento. A ver, ¿qué nos puedes decir, Julio? ¿Nos escuchas, Julio Tuñón? No sé si está. Yo quisiera, mientras que Julio se decide o preguntarle a Kitty, ¿desde cuándo escribe poesía? ¿Y cómo fue que comenzó a imprimir su primer poema? Ante todo, disculpa, mi internet está mal. Si logran escucharme perfecto, bueno, escuché alguno de lo que me dijo. Bueno, la pregunta directa, ¿desde cuándo escribo? Yo escribo realmente desde niña, pero no sabía que era poeta. Cuando llegué a la universidad escribía mis poemas y simplemente lo leía donde yo pudiera, así. Pero sin embargo, un día me invita Gloria Young a un encuentro de escritores. Eso fue el punto final. Entonces, como siempre, leyendo mis poemas de todo lo que escribía, un escritor, recuerdo que era de otro país, me dice, tú eres escritora. Yo dije, no, no soy escritora, me gusta escribir lo que pienso, lo que veo, lo que siento, y me gusta fantasear un poquito más. Entonces, esto cuando el hombre escritor me dijo, un doctor, tú eres escritora, entonces yo lo tomé en serio. Uno de mis viajes, todavía estaba joven, porque siempre he viajado mucho a nivel nacional, porque soy lideresa aparte, desde muy joven también. Entonces, como vengo de padre y madre lideresas de arte, cultura, la lucha, identidad, y bueno, empecé a escribir ya. Así un día de mi viaje, y así iba de mi viaje a la comarca Nove Buglé, escribí uno, mi viaje a Cunayala escribí uno, mi vivencia de mi comarca en Benaonán lo escribí, y así mi poema nace, el amor a mi identidad, inspirado en el arte, la cultura, la identidad de los 7 pueblos indígenas y las luchas, sobre todo el amor a la madre tierra, que nos coincidimos los 7 pueblos indígenas de Panamá. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, Magnífico. Magnífico. Bueno, más adelante vamos a leer algunos de los poemas. Es fascinante la riqueza cultural que tenemos nosotros y que no es conocida. Se ha mantenido siempre al margen a los pueblos indígenas con una riqueza cultural tan, pero tan abundante y tan interesante. Yo estuve haciendo un estudio de los mitos de los noves, porque me encontré pues en algunas obras panameñas y de Costa Rica que aparecen mitos, pero no se les da el crédito de dónde provienen esos mitos. Entonces yo hice esta investigación y me he encontrado una riqueza tan maravillosa. Y bueno, he visto también, por ejemplo, de los Emberá, que ya tienen muchísimo más publicado en redes. Cuando yo comencé a hacer la investigación, los noves, lo que se conocía, los mitos y las leyendas y tradiciones de ellos estaban en los libros de Costa Rica y en los de Panamá, ¿no? O sea, no nos habíamos dado la tarea
de recoger esos saberes ancestrales. Y eso es una tarea pendiente que tenemos porque realmente hay una riqueza enorme por explotar. Agradezco muchísimo a Kitty que tenga pues ese interés por dar a conocer, porque muchas veces también pasa que algunas culturas son bastante cerradas y no permiten que como que se proyecte eso por temor quizás a que sea, digamos, usado de una forma incorrecta. Hay bastante hermetismo en ese sentido. ¿Qué nos puedes decir sobre eso con respecto a tu etnia, Kitty? Bueno, si me permites, Doris, yo recuerdo cuando estaba en el colegio de pequeña, nada más nos hablaban de San Blas y de los curas. Después con los años, ahora de años, es que yo comienzo a escuchar que hay en total 7 grupos, ¿no? Ahí es donde tú te das cuenta que la ignorancia no solamente a nivel centroamericano y de los estudiosos de las letras y esto, de que efectivamente el desconocimiento es aquí localmente. Y ahora que tenemos moderna de internet y de todo esto, están aflorando mucha información de los distintos grupos. Es una cosa impactante la ignorancia en la que hemos estado viviendo, por lo menos yo. Como te digo, nada más se hablaba de los cunas. No sé si a ti te pasó lo mismo, Doris, durante tu aprendizaje. ¿Cuándo comenzaste tú a descubrir que somos 7 grupos? La verdad, yo vine a comprender eso cuando trabajé en Cuerpo de Paz, porque en el colegio y incluso en la universidad muy poco se nos habla sobre la riqueza cultural, porque no es solamente la literatura. O sea, han sido excluidos de las políticas de Estado, pero también nuestra literatura ha excluido a nuestros grupos indígenas. Y yo vine a percatarme pues de esto cuando trabajé en Cuerpo de Paz, porque a estos chicos que vienen de varias partes de Estados Unidos a hacer voluntariado acá en Panamá, a ellos en Cuerpo de Paz sí se les enseña sobre nuestros grupos. Hay instructores que son de diferentes etnias, porque antes de que ellos vayan a hacer su voluntariado deben conocer sobre por ejemplo, los modismos que usamos en cada pueblo y las leyendas, las tradiciones de cada pueblo antes de que ellos vayan a estos pueblos. Primero se le dan unas instrucciones de la lengua, diferentes niveles de la lengua, porque muchos vienen ya con un nivel avanzado, pero hay otros que están en nivel medio. Y pues en ese aprendizaje de la lengua y de la cultura se incluye los bailes, em, todo pues, todas Las estas, luchas, las todas, luchas, las luchas las luchas que han tenido estos ajá, grupos exacto, étnicos, tremendo, ¿no? sí, Hay una obra que yo creo que comenzó a despertar curiosidad, fue cuando Alfredo Cantón escribe la hermosa novela esa ¿cómo se llama? Nalú Alunega, Nega, ¿cómo es? Algo ajá, así. Que Nalú Nega, sí, sí, que exacto, que nos da mucha más información de la que conocíamos, ¿no?
y cuando tú te das cuenta, en la época que él vivió, todavía no había acceso por carretera para llegar a San Blas. No habían puentes y eso, ¿no? Se llegaba por barco. Entonces estaban aislados también territorialmente, no solamente de aprendizaje, sino de transporte. Sí, ajá, exacto. Es que los aislamos y luego no solamente se conformaron con mandarlos a las montañas, sino que ahora ya las montañas en donde viven también son territorios que quiere el poder, porque es el poder el que hace estas segregaciones y estos aislamientos de las personas. Ahora quieren también estos territorios porque estos territorios son ricos en diferentes materiales mineros. Los ríos de ellos son mejores, en fin, todo ya se aprecia entonces que la conservación de la naturaleza, que siempre fue importante para los grupos indígenas, ahora es una riqueza apreciada y la queremos también. Y bueno, esto en la literatura justamente pues es sumamente valioso, por eso la poesía de Kitty pues nos da digamos, esta visión del mundo que muchas veces no hemos apreciado. Bueno, ahora tenemos algunos, se han sumado algunos más. Dice que dice aquí que mi estado dice no molestar. No es eso. ¿De dónde salió? Ay, Dios santo. ¿Ahora? Ya. Bien. Bueno, chicos, quisiéramos saber sus comentarios. ¿Qué les parece, pues, lo que hasta el momento se ha dicho antes de pasar a leer algunos poemas? Y si tienen alguna pregunta, recuerden que ustedes en su examen final van a tener preguntas sobre estos textos y sobre el lenguaje literario, que es muy diferente al lenguaje periodístico que ya vieron antes y muy diferente al lenguaje, por ejemplo, didáctico. Hola chicos, no sé si me están escuchando. Bien, a ver, Cristina Villarreal. No, que sí estoy escuchando, pero no tengo nada que aportar. ¿Has leído algo sobre lo que les dejé allí en la plataforma sobre esta obra? Bueno, a ver. En particular no he tenido la oportunidad, pero en cuanto a esta privilegiada antesala que estamos teniendo, ¿me escucha, profesora? Sí, perfecto. En cuanto a esta privilegiada antesala que estamos teniendo, con seguridad, cerrando esa llamada, esta conferencia, estaría revisando el escrito. Muy bien, Villarreal. Perfecto.
Bien, bueno, esa es la idea, pues que ustedes conozcan un poco más sobre la obra y se interesen en ella, porque es un esfuerzo valioso que ha hecho Sonia Ehlers en María Ruff como principales, pues, recopiladoras de esta información. Sonia Ehlers, que antologa este libro, y María Ruff, que tiene a cargo la traducción. Es un trabajo muy importante que realmente merece que sea valorado. El año pasado, un grupo, no, el año pasado, no, el cuatrimestre anterior fue, porque todavía estábamos en este mismo año. Después de haber hecho la presentación en la USMA, un grupo de estudiantes hizo un trabajo en el que ellos veían la traducción, o sea, se enfocaban en analizar cómo fue la traducción de estos textos. Y ellos recogían, por ejemplo, el por qué se utilizó cierto término para traducir una expresión en vez de otra. ¿Qué criterio se utiliza para hacer la traducción de poemas? Que no es lo mismo que traducir narrativa, porque el poema pues tiene sus metáforas, su lenguaje no directo, y entonces, ¿con qué criterio se puede decidir cuándo se toma un término y no otro? ¿Cómo se hace esa valoración, María? Sí, gracias. El micrófono está, ¿no? Sí. Sí. Tienes que definir tus valores cuando vas a traducir, ¿no? Por ejemplo, en general pedimos que los poetas no entregaran poesía rimada porque pierde su gracia si se traduce al inglés. Para poder mantener la rima, si tu valor es producir en inglés una poesía rimada, pues tienes que hacer sacrificio de otra parte, por ejemplo, sintáctica. Tienes que cambiar algo para que quede bien. Entonces es muy difícil traducir exactamente un poema de versos rimados. Lo puedes ver perfectamente en el libro si tienes los poemas de María José Sucre, que es una de las solo tres, si contamos a Kitty también, que pidieron mandar los poemas ya traducidos. María José Sucre hizo la traducción de su propia obra, ¿no? Y ahí puedes ver perfectamente bien que lo que ella hace en inglés es una versión de la idea de la poesía en español. Hace unos cambios que yo no podría hacer como traductora, porque es otra versión, no es una traducción, es otra versión y muy buena del sentimiento del poema, pero no es exactamente una traducción, porque ella definió que uno de los valores de su traducción al inglés iba a ser mantener la rima. El problema para nosotros, o el reto, ha sido que el poema, la poesía rimada en inglés ha caído en desuso en inglés, por lo menos en Estados Unidos. En la poesía seria, la poesía que es para adultos, por ejemplo, nos suena como poesía para niños. Y en la literatura infantil queremos la poesía rimada porque es más fácil
para los niños recordar una poesía rítmica y rimada, pero nos parece en inglés, en América, no sé si es igual en Australia o en Inglaterra o en la India, pero en Estados Unidos nos suena una poesía rimada, nos suena al siglo XIX, nos suena a literatura para niños o nos suena a los lemas de las tarjetas Hallmark. Entonces, no es muy difícil ahora encontrar a un poeta contemporáneo que escriba en verso rimado. Yo no sé y sospecho que esto puede cambiar por la influencia del rap, porque el rap tiene muchísima rima, pero no siempre es exactamente una rima, es lo que llamamos una casi rima, o es una distorsión de los sonidos de la palabra, pero puede haber entonces entre la juventud una disposición a intentar escribir poesía rimada. Entonces ese es un punto, ¿no? Tienes que un poco definir cuáles son los valores. Tienes que tomar en cuenta también, si vas a ver la traducción, la capacidad de la lengua, porque, por ejemplo, en árabe hay 100 palabras para decir camello. En inglés tenemos una palabra que yo sepa es camel. En español, camello. Pero sin agregar adjetivos, sino simplemente palabras en árabe son 100 para traducir ese concepto de otro tipo de camello, Liliana Pinedo González tiene un poema que se llama Lluviando, palabra que no existe en español, ¿verdad? Aunque resulta que sí, que en algunos lados el infinitivo del verbo es lluviar. Entonces, en ese poema, ella nos propuso un reto porque tiene 1000 palabras en español que significan lluvia, diferentes tipos de lluvias. En inglés yo me sé tal vez 10 sin usar adjetivos. ¿Qué hacemos entonces? Pues tenemos que tratar de encontrar con adjetivos, con el uso de adjetivos, alguna descripción, ¿no? El comentario que les hice antes sobre la palabra simple, verde, pues cómo traduces verde depende del contexto y qué tipo de qué objeto estamos hablando. Porque tú puedes decir, por ejemplo, ojos verdes, que podrían decir green eyes, pero en inglés los ojos verdes muchas veces decimos hazel, que es un verde con tendencia a verde y gris, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay posibilidad de más opciones, digamos. Les voy a Sí, contar algo en cuanto a este tema que me di cuenta que traducía yo un poema de una poeta nicaragüense. El verso era: se me clavó como una uña en el corazón. Digo, uy, uña en el corazón. Yo entiendo lo que es uña, entiendo todas las palabras. Uña en el corazón. ¿Cómo yo puedo decir esto en inglés? Uña es fingernail. Yo no puedo poner un poema en un verso de un poema. Like a fingernail in my heart. Qué fea como imagen. Entonces me quedé pensando, ¿qué voy a hacer? Y luego se me ocurre, a lo mejor ella quiso decir como la uña de una ave, entonces será garra, quiso decir como garra,
que en inglés es talon, not fingernail. Es posible. ¿Qué tal si yo pongo solamente en vez de fingernail, pongo nail? Like a nail in my heart. ¿Cuál es el problema? Bueno, resulta que nail en inglés, además de uña, significa clavo. Y si yo traduzco clavo en el corazón, he sugerido una referencia religiosa que el poema no tiene. Entonces, Sí. yo encontré esta solución en Talon y luego tuve la oportunidad de hablar con la poeta para confirmar esto y otras dudas que yo tenía. Es el beneficio de trabajar con poetas vivos, ¿no? Es poderles preguntar a veces, ¿qué significa esto, no? Y le pregunté, ¿qué uña es esa? Y me dijo, uña de la mano. Y le dije, lo siento, no puedo usar esa palabra. En inglés yo voy a poner uña de ave, es decir, talon, garra. Y me dijo, ¡ay, es mucho mejor! Claro, yo no pensé en eso. Sí. O sí, pensé en Una eso. imagen más Yo poderosa. también mejor. Ajá. Sí, entonces ella dijo, puse la palabra uña, pero igual yo estaba pensando en garra y me salió la palabra que no era. Entonces, es ese tipo de decisiones. En el libro Ahora Sibila Benjamín tiene un verso que es caminabas tú también entre azueros y estaciones. Y yo digo azueros, yo entiendo que Azuero, sé que es Azuero, parte de Panamá. ¿Cómo voy a traducir eso, Azueros? Entonces tuve varios emails compartidos con ella para saber cómo usaba esa palabra. Me dio larguísimas explicaciones y yo no encontré ningún equivalente en inglés. Toda mi solución, que considero no tan feliz como solución, era poner Azuero Lands con mayúscula, que yo no tenía mayúscula, porque así yo indico, por lo menos, que es una parte de Panamá. Pueden googlear la palabra y saber qué es lo que pasa ahí. Entonces, la solución era Azuero Lands and Seasons, que no es la mejor solución, pero no se me ocurrió otra cosa. Yo tengo otros ejemplos de la poesía de la profesora, pero si alguien quiere intervenir, pues puedo callarme y escuchar por si tienen algún comentario. Hablaron de su poesía, profesora, en ese grupo de traducción. Sí, ajá. Ajá. Bueno, Pues es, antes quería decirle algo porque casualmente yo conversaba antes con unos colegas y les comentaba lo que usted ha dicho de que la rima ha perdido su valor por el abuso que hace de ella para nosotros reggaetón, porque no tiene sentido, o sea, lo único que quieren es que rime y no importa lo que dice. No tiene sentido lo que se dice, sino el hecho de que rime y esto ha hecho que se devalúe el valor de la rima. sí. Bien, bueno, continúe, disculpe la interrupción. No, a mí me parece interesante eso y he hecho estudios de la poesía de Rubén Darío en traducción. He encontrado muchas deficiencias, pero yo pienso que ahora
en inglés por lo menos hay más aceptación de versos rimados por el rap, precisamente, y que posiblemente utilizando esos mismos trucos ahora podemos hacer mejor traducción de la poesía de Rubén Darío. Se ofenden mucho mis colegas cuando lo digo, pero estoy convencida de que el tipo de innovación que hizo Rubén Darío en su época es lo que han intentado hacer los cantantes hoy día, los compositores de rap. Pero bueno, yo tenía dos muy buenos ejemplos de un poema muy bueno de la profesora que tiene este verso: sobre los lomos de un corcel dorado. ¿Cómo traducir eso? Bueno, tienes que saber lo que son lomos, tienes que saber corcel y dorado. Bueno, corcel es la única palabra un poco exótica. Buscas en el diccionario, dice que es un uso poético de la palabra. Tú pasas el poema, si quieres, por Microsoft Word y te va a decir que es un horse, o te puede decir, tú sabes que es horse, pero horse, caballo, es una palabra muy genérica. Y la profesora, la poeta, no puso ahí caballo, puso corcel. Entonces, si tú traduces con la palabra caballo dorado, el equivalente de caballo dorado, has perdido no solo el ritmo del verso, que tienes que compensar de alguna manera, sino que has perdido el uso de una palabra que no es la palabra de todos los días equivalente de caballo, es un corcel. Entonces tienes que buscar otra palabra. Sí. Y entonces el traductor, que es uno excelente, por ejemplo, lo tradujo stallion. Stallion es una palabra perfecta para este contexto. Para caballo. Caballo es un tipo de caballo, un caballo fuerte. El llanero solitario estaba sobre un stallion, ¿no? Entonces es una palabra muy apropiada. Podía haber traducido steed y steed lo usa, esa palabra la usa en otra parte, ¿no? El mismo poema, el poema que se llama El trabajo del jinete, el trabajo del jinete. Y el verso es Pegaso de albas alas. Precioso verso, ¿no? Pegaso de albas alas. Lo pasé también por Microsoft Word Traductor a ver qué ponía. Y ponía Pegasus of alb, A-L-B, wings. Incorrecto, totalmente incorrecto, porque alb es una vestidura de curas que normalmente es blanca, sí, pero la palabra alb no indica blancura. Entonces, no solo mala traducción. ¿Qué tal si entendemos albas alas? Entendemos que son blancas, ¿no? ¿Qué tal si ponemos white wings? Bueno, así mantenemos el sonido repetido, white wings. No exactamente, porque white es and wings es wa, wing and white. Son en realidad dos sonidos distintos, pero bueno, parecidos. ¿Qué tal si ponemos white wings? No, porque es una traducción muy pobre.
y además es inexacta porque la poeta puso albas. Entonces es una palabra poética. Tienes que tratar de no hacer una traducción reductiva que haga más genérico el vocabulario del poema. Y entonces el traductor Jonathan Aries hizo esta traducción al inglés que me parece excelente. Pegasus on Pegasus of alabaster wings. El ritmo es estupendo. On Pegasus of alabaster wings. On Pegasus of alabaster wings. Alabaster, ¿qué es alabaster? Alabaster es una piedra blanca. Es también un color de pintura alabaster. También es una palabra que no conoce todo el mundo, es una palabra poética. Entonces, optó por hacer una traducción excelente porque mantuvo el valor poético, mantuvo el exotismo de la palabra escogida por la poeta. Y es algo que yo trato de hacer también en mis traducciones, es de todas las palabras que el poeta o la poeta ha podido escoger, todas las opciones, escogió esa palabra. Entonces, en inglés, que tiene 2 veces más palabras que el español, ¿cuál sería el equivalente? Igual de rara o común, igual de rítmica o no, porque el inglés muchas veces, si no usamos palabras en latín, que a veces son traducciones directas del español, pero nos parecen muy formales, demasiado formales en inglés, las palabras directas del latín. ¿Qué tal si usamos palabras anglosajonas? Suelen ser monosilábicas. Entonces terminas con una poesía que tiene un sonido que en la música es staccato. Cuando tú tocas, que no tiene el español melifluo. Entonces tienes que estar pensando siempre en todas estas opciones. Y para tus estudiantes puedo decir que hemos hecho, me parece, buenas traducciones, pero no son las únicas, porque hay muchísimas maneras de hacer buenas traducciones respetando ciertos valores que vas a definir antes, de mantener cierto respeto hacia las opciones de los poetas, de lo que han, entre todo lo que podían haber dicho en español, escogieron eso. Entonces, ¿cómo ponerlo en un equivalente en inglés? Pero no quiere decir que sea el único equivalente de ninguna manera. Son decisiones que se toman porque obviamente pues si se tradujera literal no va a decir lo que se quiso decir. Teníamos la pregunta de Victoria Urrutia. Sí, A ver, buenas. Victoria. Ajá. Hola, primero quiero decir que amo el inglés y amo estos temas de traducción y amo la lectura. Y algo que siempre veo, porque prefiero leer, ver como los dos lados de la literatura en el tema de idiomas, es cómo transformar, quiero decir como un blob of ideas o sin imágenes, digo, con imágenes, pero sin palabras, en palabras exactas para que convey the feeling a otra gente. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Alabaster Wings, me pareció tan perfecto porque no solamente es
la traducción, pero también tiene como su propia magia y tiene like its own life, a new world. Ujú. Y El ritmo, sí, le da una nueva textura, no solamente es blanco, sino que se exacto. puede ver como una piedra, o sea, tiene una nueva vida. Entonces, sí, solo quería decir que es un trabajo increíble y me encanta. Es muy bueno ese traductor, es uno de los mejores que he conocido porque tiene mucha sensibilidad para la lengua. Las máquinas hasta ahora no traducen bien la poesía. Se equivocan mucho, para empezar, porque no pueden leer el contexto. A veces hasta confunden el sujeto, porque cuando leemos poesía entendemos que si es sujeto masculino en el primer verso, probablemente es masculino en el segundo verso, pero las máquinas casi siempre leen el segundo verso it, entonces cambian de él masculino a it neutral, otra cosa en inglés, ¿no? Ni él ni ella, sino it. Entonces se equivocan mucho. Y lo que no tienen es sensibilidad para hacer esas decisiones que hace una persona sensible a la lengua. Y es lo primordial, como tú has visto muy bien, es ser sensible a la lengua en dos idiomas, que no es fácil. Pero si uno ya está dispuesto a tomar en cuenta todas las otras posibilidades, entonces sí que aprende estudiando la poesía, aprende el valor de las opciones, ¿no? Dijo Jorge Luis Borges, uno de los escritores más famosos sin el premio Nobel de Latinoamérica argentino, decía, exagerando como él hacía, que cada palabra en una lengua implica todas las demás palabras. Y los traductores sabemos que tiene mucho sentido eso. Es una exageración, pero entendemos. Es como los pintores que saben que lo primero que hacen, la primera pasada con el pincel, ya implica algo. La primera palabra que tú escribes en tu poesía ya implica hacia dónde vas a ir probablemente, aunque tú hayas pensado otra cosa, porque tú empezaste, la lengua te va llevando, porque la lengua mantiene esas relaciones entre las palabras, y si tienes esa sensibilidad, sigues el camino que te va dictando el mismo idioma. Por eso es cuando tú escribes en español es distinto a cuando tú escribes en inglés, me imagino. Sí, y debe ser. Y es realmente, si no se tiene el conocimiento de la cultura, además de la lengua, es muy difícil traducirlo, porque ocurre, por ejemplo, que tenemos ciertas metáforas, cierto uso de los recursos literarios en determinados lugares, que no dicen lo mismo si lo estás planteando en otra parte, aunque sean las mismas palabras. Pero el sentido que se le da está muy relacionado con la cultura, con esto que nos rodea, que no es solamente el texto, sino digamos, como esa herencia que viene de atrás, ¿no? Pero de nuestras generaciones anteriores nos mostraron un mundo y nosotros seguimos
por esa línea. Y estamos en este mundo que lingüísticamente hablando crea palabras todos los días. Todos Sí. sabemos eso y tenemos que seguir leyendo para mantenernos al día con la jerga, el vocabulario actual, que cambia, cada generación cambia, ¿no? El vocabulario que teníamos en mi generación ya ha caído en desuso. Y si tú lees poemas de los años 70, por ejemplo, que llevan ese tipo de símil, de metáfora, usando ese vocabulario, te das cuenta de que es poesía datada. Pero es cierto que las expresiones siempre tienen mucho que ver con el lugar, ¿no? En Panamá, por ejemplo, hay muchas metáforas y símiles relacionados con la naturaleza. Eso no, cuando pregunto ahí cuáles crees que son las palabras más frecuentes en la poesía escrita por mujeres de Panamá, vivas, pues seguramente alguien va a sugerir alguna palabra asociada con la naturaleza. Claro. Sí, es muy probable que eso suceda porque aparte pues actualmente el cuidado de la naturaleza cobra un sentido ya de urgencia, además. No solamente porque amamos la naturaleza, porque la disfrutamos, sino porque la necesitamos y la vemos en peligro. Y nos gustaría que Kitty nos hablara un poco más al respecto, porque sé que ellos, pues de siempre, no ahora, pero desde siempre han tenido este cuidado de la naturaleza y cómo es de importante el cuidado del agua. Mm. A ver. Sí, buenas noches, como seguimos aquí conversando en este tema de la madre naturaleza, sobre todo para nosotros es muy importante porque es parte de nuestra vida. Siempre le he dicho a algunas compañeras que el tener respeto a la madre tierra no nace solamente de un día, de un año, sino en nuestra vida, es desde que nacemos. Por eso que uno tiene mucho amor y mucho respeto porque tiene vida. Todo lo que, por ejemplo, la mujer, nosotros, el agua para nosotros es muy importante, la madre tierra y la madre naturaleza incluye toda una biodiversidad biológica. Entonces, cada centímetro donde pisamos nosotros tenemos mucho respeto. Y porque ella es lo que nos da vida, sin ella no seríamos nada. Entonces, con ese fin de que el mundo exterior, como llamo yo, conozca el valor de nuestra madre tierra, entonces uno va escribiendo, inspirando en diferentes formas, para que poco a poco también se vaya entendiendo el por qué debemos amar la madre tierra. Nosotros de ella nos alimentamos, tenemos nuestras medicinas, es la alimentación en general, sin ella no seríamos nada. Entonces, es la transmisión, las mujeres nosotros, se transmite ese amor a la madre tierra de generación en generación, de la abuela a la madre, de la madre a la hija y así sucesivamente. Y muchas veces es difícil a otra cultura entender esta parte,
que por ejemplo, que las plantas tienen vida, ellas nos escuchan, nos entienden. Y algunos tacharán, bueno, esta ya necesita psiquiatría o necesita la salud mental es también importante, empiezan a decir, pero no es así. Muchas veces hay muchas enfermedades aquí en la tierra porque no respetamos a la madre tierra. Ejemplo, yo quiero producir producción agrícola sin importar en la salud humana, usando la agroquímica. En vez de producir 1000 unidades, yo quiero producir 100.000 unidades. O sea, sin importar en la salud humana. Nosotros sí, por ejemplo, cosechamos o hacemos el comercio pensando en la salud humana. Te alimentas, pero que a la larga te va a mantener nutritivo, no enfermándose. Y muchas veces la gente, la misma población no sabe diferenciar. Por ejemplo, los plátanos que se van de aquí hasta la ciudad capital están golpeaditas afuera, es verdad. No pueden llegar por la distancia intacta, pero van los plátanos de Chiriquí que van en cajeta de las carreteras buenas, sin golpe, pero esa con seguridad que es manipulado con agroquímicos, tiene el 99% de enfermarte a lo largo, pero mi plátano que llega con golpes afuera está el 100% orgánica. Así, ¿no? Un ejemplo uno va poniendo poco a poco. No sé qué más le gustaría escuchar. Gracias. Gracias a ti, Kitty. Excelente. Es Muy que no interesante, hemos podido comprender. muy interesante, Kitty. Dale, Sonia. Se podría, se podría decir, Kitty y Doris y María y todos los que nos escuchan, que son muy conservadores, ¿no? En su forma de vivir. Han conservado las costumbres ancestrales. Ahora, pensando siempre en una comunidad que son minoría, entonces la producción de estos grupos, ellos la pueden hacer como se hacía antes, pero poblaciones que vamos creciendo a nivel mundial, vamos a alimentar, hay que hacer de forma masiva. Desafortunadamente, ocupando, como dice Kitty, insecticidas y otros valores que a las finales afectan la salud. Aquí lo que habría que ver es las estadísticas de mortandad entre un sistema y el otro, ¿no? Sí, finalmente, nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. No hay que esperar que venga otro externo a hacérnoslo. Nosotros mismos nos hacemos daño porque todos esos pesticidas, agroquímicos, todos los productos que utilizamos para producir en masa, al final nos los comemos nosotros y nos hacemos daño a nosotros. Por ejemplo, antes criaban las gallinas en el patio y se comían su gallina sin estas hormonas de crecimiento que le dan en estas galeras donde tienen miles, porque el interés que priva no es el de producir el alimento, sino el de recibir ganancias. Entonces, acumulamos riquezas, pero esas mismas riquezas no nos van a poder curar de las enfermedades que nos estamos creando nosotros mismos. Es algo irónico, a final de cuentas.
Y bueno, todo esto lo recoge la poesía, porque si no, entonces no tiene sentido que en la literatura en general registra todas estas experiencias que vivimos y que son parte de nuestra forma de ser en cada pueblo y lugar. Bueno, vamos a ver si hay alguno de los chicos tiene otra pregunta. A ver, están muy calladitos. Sí, tengo una pregunta otra vez sobre traducción. Ajá. Em, Quería hacer la pregunta de no quiero decir deterioro, pero que haya cambiado y que la poesía haya evolucionado a que pare de ser tan rítmica, que digamos. Esto, que me imagino que va a cambiar en algún punto, ¿es solo como una manera nueva de verse o es como un poco alarmante o cómo se vería? ¿Cuál es la característica que mencionas exactamente? Que la evolución de la poesía que ya no es tan rítmica que estamos hablando. Rítmica sí, pero que no rima. Ajá, que no rima, perdón, sí. Pero yo creo que la poesía no ha perdido la cadencia, ¿no? Sí, sí, Por, me refería a la rima, me equivoqué, perdón. sí, Ajá. sí. Sí, la porque se rima conserva el ritmo, si no tiene ritmo ya no es poesía. no es Sí, poesía. Ajá, Sí, ya es prosa. exacto, ¿no? Es otra Aunque sea forma libre, de tiene que escribir. mantener las... Ujú, O ujú. es mala poesía, ¿no? Pero yo sí. creo que somos seres eh, sensibles al ritmo, al flujo, a las ondas musicales y de sonidos. Hay personas incluso que hablan con mucho ritmo y otros no, eh, que es parte de lo que sentimos a todas las edades, pero especialmente lo ves en los extremos, ¿no? En los niños que repiten muchos movimientos simplemente porque les gusta hacerlo. Y los viejos también muchas veces encuentran algo satisfactorio en el movimiento repetido o el ritmo. Entonces el compás que se menciona mucho en algunos de los poemas dedicados al baile, el tambor, el tamborito, etcétera, creo que refleja esa predisposición de los seres humanos a algún tipo de ritmo. Todos los pueblos tienen bailes que por definición son rítmicos, todos tienen cantos, que la poesía viene del canto de algún grito original, es una de las explicaciones por qué la poesía, pues, de algún grito especial, original, ¿no? Así que el ritmo no ha perdido, pero la rima sí, la rima ahora hoy en día nos parece cursi, incluso. Es por eso que si lo traduces, si es poesía actual y lo traduces eh, con rima en inglés, casi siempre se ve de menos valor, porque no parece actual, aunque sea un tema actual, no parece el acercamiento, por lo menos en el inglés americano, nos parece anticuado. ¿Cómo puedes hablar así ahora? No estamos acostumbrados a la no rima, pero a las frases sí, fragmentos sí, fragmentos rítmicos sí, pero que no tenga que terminar en una rima. Hay poetas que quieren escribir
con rima porque les impone, se les exige cierta disciplina de búsqueda de palabras, y eso está bien como ejercicio, yo lo admiro, pero lo veo un poco como los estudios de Chopin, ¿no? Está bien como estudios o como ejercicio para tener dedos más flexibles, pero como poesía lograda en este momento de la historia de la literatura, por lo menos en inglés, no se descarta, no se lee. Puede que Bueno, en cambie. español también, porque pues viene mucho con los periodos literarios. Cada periodo literario tiene sus características y el periodo actual, una de las características que le da valor es el que no sea rimado, porque la rima tiene su propósito y nace en la oralidad. En la oralidad, para recordar, se hizo la rima. Entonces, la rima te ayuda a recordar. Y, por ejemplo, en los comerciales se utiliza mucho la rima porque eso se le va a quedar en el cerebro fijado al consumidor. Pero estos no son los criterios con que se mide el texto poético. A mí Ya, me ya. gusta Ahora hay mucho mucha la prosa en rima las interior. novelas que también, A ver, ¿qué decías? claro, hay la Sonia, prosa en las novelas. Digo que en las novelas se encuentra mucho la prosa poética, ¿no? Hay escritores que escriben con mucha poesía en sus novelas. En la misma prosa, ¿no? Se sí. puede detectar. O sea, es parte del ser humano el tener esa sonoridad, ¿no? Esa cadencia. Sí, ajá, es que el ritmo nos acompaña y nos hace más grato también el viaje literario, digamos. Y bueno, ya para concluir, pues nos gustaría por lo menos que escuchar un poema de no sé, Kitty está todavía y de Sonia también, algunos de los poemas que quieran compartir. A ver, yo te voy a Profe Doris. leer, no uno mío, sino... A ver, Kitty, ¿estás lista? Kitty, léete algo. Sí la escucho, ajá. Lo único que como tengo una mala señal, espero que le llegue bien. Voy a leer un poco que es dedicada a mi pueblo Guaunán. Ay, pueblo Guaunán, afortunado de heredar territorios ancestrales y al mismo tiempo desdichado por el abandono siglo por siglo, de quienes solo se interesan por el oro verde que poseemos. No bastó con masacrar a nuestros pueblos de sangre originaria. América deseada, América amada, afortunada y desdichada por tus tesoros, tras él llegaron a América. A Panamá llegaron en forma de amigos, hermanos llegaron, cristianos llegaron, con una Biblia en la mano izquierda y en la mano derecha un puñal, una espada. Somos un árbol cuya historia no se ha escrito en libros, ni aparece entre los cuadros veloces de la televisión. Pero de la abuela a la madre, de la madre a la hija, de la hija otra vez al fruto colectivo,
de ese árbol que escucha esta historia, pasa en sus voces de siglo. ¿Cómo olvidar los melodiosos cánticos ceremoniales de cada domingo? Y la voz de mi madre junto a la champita Bonán y las flautas que alegran el corazón de nuestros ancestros. Ay, wanda mana hueva awaita mugata manta cha uberba pamahu awaya maha mara ise mai. Ay, wanda mana hueva awaita mugata doa bumbebi ha kina malkechu awaya maha mana ise Aye wanda mana heo ba awaita manta cha uber bapa mahu awaya maha mana ise. Es muy difícil cantar esta parte de la dedicada a la champita y sobre todo por mi madre. Siempre me trae mucho sentimiento porque este canto de religiosidad, mi madre no me permite ni está en nuestra religión cantarlo de noche. Solamente se canta desde las 8 hasta las 12 de mediodía. Yo tuve que hablar mucho con ella para decir que en muchas ocasiones para presentar este libro yo tendría que hacerlo respetando. Entonces espero que hayan comprendido un poco la transmisión que quiero transmitir ahora sobre la literatura bonal. Gracias. Gracias a ti, Kitty. Hermoso. Bueno, quiere decir que estás transgrediendo las normas para poder compartirlo con nosotros. Te admiramos mucho. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar uno de Sonia para ya entonces concluir. En vez de leer uno mío, si me permiten, quisiera leer una fábula de Bertalicia Peralta, que dice así: fábula del paisaje con lentes de contacto. Desde el balcón de mi país, el mar, único, hermoso, limpio. Lo demás es pequeñamente monstruoso. Quiero por venir niños mariposas, maizales raquíticos, enfermos, alambradas por dentro y por fuera. La gente en mi país enfermó de hastío. Se puso a reír. Algunos dicen que son alegres. Es falso. Descubrí que es mecanismo de defensa. Lo bueno es que desde el balcón siempre se divisa el mar. Gracias. Eso nos puede llevar, Hay Doris, mucha poesía hermosa en ese libro. nos puede llevar al último panel, pero a los estudiantes quisiera saber qué palabras piensan que se han usado en este libro. 200 páginas de poemas en español, todos por residentes en Panamá, indígenas, afrodescendientes de la ciudad capital, de David, de las provincias. ¿Qué palabras habrán usado con mayor frecuencia en este libro? A ver si pueden decir una o dos palabras. Amor. Ajá. Dice Cristina Villarreal que amor. Creo que es una de las más Madre. usadas.
A ver, ¿qué decía Victoria? Perdón, madre, tal vez. Madre. como acabamos de escuchar. Sí. Bien. Bueno, vamos entonces al panel porque ya nos queda un minuto. El último. Ajá. Pues ¿Nos estas vas a son, decir las palabras? Ahí las quería ver. estas Brisa, son, mar, claro, sí, estas viento, son las top, viento, tierra. top Ahí 20. están, ahí están. El Esto, viento, claro, no es una luz, interpretación, corazón, pero es mar, un amor, marco de fuego. referencia para empezar. ¿De qué hablan las poetas panameños? ¿De la vida o de vivir? Formas del verbo vivir, de mirar y ver. Yo no sabía que eran tan visuales las poetas de Panamá, pero ahí está. Visible, invisible está en ese grupo. Mirada, mirar. Viento, brisa, tierra, tercer rango. Cuarto rango, ojos, manos, noche. Eso es en términos de frecuencia. Mar, que yo pensé que sería uno de los más usados, igual que amor, no. Luz, corazón, silencio, luna, piel, otra vez cuerpo, sol y mundo, y menos muerte, Muerte. quiero el verbo muerte, madre, ahí está, y sueños. Ajá, mira. Madre es de la, digamos ya el último rango, Hay ¿no? bastante, Sí, hay Increíble. ausencia de amor. sorprende un poco, El ¿no? amor no es lo más importante ¿Cómo para se nosotros, compara? parece. A pesar del prólogo de No, Margarita no, hay Vázquez, ausencia de amor. sí, Sí. pero son ¿Cómo, cantos cómo de lo la vida. compararías, María, con los experimentos que has hecho en Centroamérica? No lo he hecho con otros libros porque no se me ocurrió, pero ahora que tenemos esta herramienta, voy a analizar el libro de Costa Rica. Estoy segurísima que va a ser muy distinta la frecuencia de las palabras ahí. Y voy a seguir Ese estudio analizando. es Y eso, interesantísimo. eh, Muy ¿y es interesante ese buen estudio. síntoma o es mal síntoma las palabras que usamos? A mí me parece maravilloso, por ejemplo, que en primer lugar está el verbo vivir o vida, no muerte. Cuando yo pienso en la poesía y en alguna poesía de este libro, es un canto a la muerte o consideración de la muerte. Algunas de las poetas son mayores, hablan del fin, etcétera. Yo pensé que muerte iba a estar más arriba y no, es que las poetas de Panamá cantan a la vida. O ven, Tenemos o esperanza ven, todavía. o ven la realidad, su marco de referencia es términos de la vida. Estoy segura que la poesía mexicana es muy distinta porque ahí hay una cultura a la muerte, ¿no? Ajá. Apreciación de Celebran la la muerte. muerte, ¿no? Y aquí no me sorprende mucho de lo que no conozco de Panamá, que sea el vivir y vida. Lo que sí me sorprende es lo visual y lo corporal, que yo, Y ver. aunque haya leído mucho estos poemas, no me di cuenta. Y no sé explicarlo, solo sé que aquí entre las poetas es importante la visión, el impacto visual. Alguien ahí estudia psicología, porque ahí se podría tal vez hacer un análisis. Yo no tengo Sí. la teoría psicológica para hacerlo, pero es interesante este tipo de estudio, ¿no?
Sí, sabe que es muy interesante y voy a plantearlo en la maestría de literatura comparada, porque generalmente hacemos estudios sociológicos, estudios de comparación entre la literatura y otras artes, y sobre todo con la música, con la pintura, pero no se había, nadie se había planteado hacer un estudio sobre las palabras que más usamos y qué impacto tiene eso en nuestra forma de ver la vida. Exacto, ¿no? Para mí es parte, no todo el marco de referencia, pero forma parte de cómo se percibe, cómo se piensa la realidad que se vive. Para mí me sorprendió cuando lo hice un poco para hacer algo original para esta presentación y, Magnífico. y me ha sorprendido lo que he visto. Y espero Más que que los idílica, estudiantes, pareciera una poesía muy terrenal. Bueno, ya nos pasamos un poco de la hora. Quiero bueno, agradecerle muchísimo a María, Sonia, Kitty, que nos hayan acompañado. Y bueno, la verdad es un privilegio haber contado con esta presentación de María. Un tesoro que tenemos aquí ahora mismo grabado para compartirlo no solamente con los estudiantes, sino con todo el plantel eh, de la USMA, que espero pues que lo aprecien. Gracias, la verdad, sé que representa también un esfuerzo grande para usted habernos acompañado y queremos pues agradecer infinitamente este tiempo que nos ha dedicado. muchas gracias por la invitación y quisiera decirles a los estudiantes, si después se les ocurre alguna pregunta, me pueden escribir al correo que es mi nombre, María Roth, una sola palabra, @gmail.com. Se los voy a pasar a ellos en el chat de WhatsApp y también en la plataforma. Gracias. Ujú. ¿Cómo no? Ha Bueno, sido una tarde encantadora hablando de temas de la poesía, ¿no? Qué felicidad. Gracias. maravilloso, maravilloso. Interesante. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias por participar, los que pudieron hacerlo. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias por todo este bello mensaje y toda esta bella ponencia de la poesía panameña, poesía literaria. Gracias. Gracias, Marianela. Bendiciones. Igual para todas. Bendiciones.